El próximo domingo informaremos del tema. Vamos a disponer nuestro corazón y nuestro espíritu en esta mañana para escuchar la palabra del Señor, que nuestro pastor Mario la trae. Padre, gracias una vez más en esta mañana por estar aquí, gracias por la vida de nuestro pastor Mario. Bendícele, Señor, toma control de él, háblanos a través de su boca. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Fernando. Dios les bendiga en esta mañana. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Bueno, cuántos recuerdos de ese del campamento, ¿no? Ya hace 2 años que no podemos hacerlo. Bueno, así que va a ser una linda ocasión de estar junta toda la iglesia. Así que si nunca has estado, si no conoces el campamento Villa Bautista allí en la Tuna, ¿no? En el kilómetro 65 y medio de la Interbalnearia, bueno, te animo a que puedas participar este año del campamento. Como decía Fernando, son 4 días con la familia grande de la iglesia, ¿no? Momentos muy lindos desde que uno se levanta, desde el desayuno hasta la cena, de compartir con los hermanos, de ir a la playa, pero sobre todo también de la presencia del Señor y ese hablar que el Señor tiene también en esta instancia. Así que te desafiamos a estar. Gracias a los hermanos de Cerrito, Alejandra y Alejandro, que hoy también compartieron. A veces perdemos de vista la importancia que hay de que los niños desde la edad preescolar puedan tener una formación en valores cristianos. Nuestra educación, gracias a Dios, es muy buena en el Uruguay, pero le falta esa pata espiritual que no la tiene, ¿no? Por su secularismo y dentro de los colegios cristianos, como parte de la visión de la misión de la iglesia, entendemos que hay que invertir en educación desde los más chiquitos a los más grandes, ¿no? Entonces, tanto Cerrito como Radio Norte compartimos esta visión de invertir en el área de la educación, ¿no? Y el Señor a través de las distintas generaciones ha hecho que Dios haya tocado la vida de muchas familias por esos ministerios, ya sea del Jardín de Infantes aquí en Radio Norte como del Colegio McMurray en Cerrito. Así que, agradezco también a los hermanos que me han saludado en la semana. Gracias también, se aprecia mucho los saludos. Los niños nuestros en este momento en la escuela dominical también se están graduando de la escuela dominical. Están recibiendo un certificado por asistir todo el año a la escuela dominical. Qué lindo eso, ¿no? Y les pregunto, ¿y ustedes se llevarían el certificado de la escuela dominical este año? Algunos que sí. A los que no han asistido este año a la escuela dominical, que se han perdido todo el año de clases en la escuela dominical a las 10 de la mañana, le hacemos una invitación a partir de marzo del año que viene, que comienzan las clases de escuela dominical acá en la iglesia Radio Norte. Ya lo va a decir Fernando al terminar el mensaje, pero ya les adelantamos que este domingo fue el último domingo de escuela dominical durante el año 2022. O sea que el próximo domingo la actividad en la iglesia comienza a las 11 de la mañana. Seamos puntuales, aprovechemos bien el tiempo, tratemos de llegar con puntualidad al culto de esta mañana. Prácticamente estamos en Navidad ya, ¿no? Uno cambia de mes y ya hay muchos apurados que ya arman el arbolito, ya adornan su casa, que los chirimbolos, que las guirnaldas, pero realmente como que estamos pensando en la Navidad. No solo nosotros los creyentes, sino también el país entero, ¿no? Quizá con otra visión y otra perspectiva de lo que es la Navidad, pero nosotros enfocados en el verdadero significado de la Navidad. ¿Es así? Ahí está. Yo quería, en la prédica de hoy, enfocarnos en este ambiente navideño. O sea, que podamos ya desde hoy
poder estar teniendo una mirada, una perspectiva de estos relatos que hacen a la Navidad. Yo le invito a que abra su Biblia en Lucas capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 10 al 14. Lucas capítulo 2, voy a leer del versículo 10 al 14. Dice así la palabra del Señor: pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué anuncio tremendo el de este ángel. Evidentemente sobre fin de año empiezan los anuncios, ¿verdad? Los chicos que anuncian que se recibieron y que van a seguir tal cosa el año que viene. O están los anuncios de, el año que viene voy a cambiar de trabajo. Están los anuncios que uno hace muchas veces, el año que viene me caso. Creo que hay como 3 hermanos acá en la iglesia o 3 parejitas que el año que viene, ya empezando el año, se están casando, ¿no? Entonces, qué lindo esos anuncios, ¿no? Pero qué tremendo el anuncio que hace este ángel, ¿no? Entonces quería reparar un poco y que pensemos un poco en la esencia de este anuncio, en las características del anuncio que hace el ángel. En primer lugar, mi hermano, este es un anuncio que quita el temor. El ángel dice y le dice a los pastores que estaban allí cuidando los rebaños, le dice: no temáis, no temáis. Ustedes saben que el temor es algo característico de la humanidad. Si hay algo que de alguna manera es un denominador común del ser humano, es el temor. Tal vez el temor a la soledad, el temor a la inseguridad, el miedo al sufrimiento, el miedo a lo desconocido, el temor a la muerte. Y todos los temores que usted se quiera imaginar están impresos en el ADN, en el ser del ser humano. ¿Verdad? Es así. De alguna manera uno encuentra este temor en las primeras páginas de la Biblia. Cuando el hombre pecó, inmediatamente se dio cuenta que estaba desnudo y se escondió. Cuando uno ve esos relatos en el libro de Génesis, se da cuenta de cómo fue el proceder del ser humano ante el pecado. El hombre y la mujer, ese primer hombre, esa primera mujer, se escondieron después de pecar. Y Dios les buscaba y le decía: ¿dónde estás? Y el hombre responde: me escondí porque tuve temor. O sea que desde ese momento hasta ahora el temor ha sido como un hilván entre generación y generación hasta llegar a nosotros. Es una característica que llevamos impresa como ser humano, el temor. Por ese temor el hombre llega a hacer cosas detestables. Por el temor de unos a otros se originan guerras. Por ese temor se va escalando posiciones en esas guerras, de tal manera que por temor a la escalada armamentista de alguien, uno hace una escalada mayor. Por ese temor muchas veces alguien le quita la vida al otro. Por temor a que falte, muchos oprimen a sus vecinos.
Por ese temor a que falte, muchas veces se oprime a los trabajadores dándole un sueldo que no corresponde. En función de ese temor uno va construyendo muchas veces para que no le lastimen y por temor a ser lastimado va construyendo murallas alrededor de uno para que no lo molesten. Pero al mismo tiempo esas murallas que le protegen de sus temores, a su vez le aíslan de las personas que tienen alrededor y muchas veces esas personas son las que nos aman y las que pueden hacer algo por nosotros. En nuestra sociedad podemos experimentar ese temor, pero realmente cuando nosotros nos ponemos a pensar en serio en este tema, cuanto más temor, más inseguridad. Cuanto más temor, más aislamiento, y ese aislamiento produce mayor temor. La sociedad se va sumergiendo en oscuridad. El temor y la oscuridad están muy relacionados, mi hermano. Si no, piense cuando usted era chico. Recuerdo que cuando yo era chico, una de las cosas que yo le tenía temor era la oscuridad. Vivíamos en 2 apartamentos que estaban enfrentados, ¿no? En un lado vivía mi padre, mi madre y 2 de los hermanos, y del otro lado vivía la abuela con los otros 2 hermanos. Pero había un corredor en el medio. Y de noche, cruzar por ese corredor era terrorífico, porque yo era chiquito y miraba para el fondo y no se veía absolutamente nada. Y recuerdo estar parado en la puerta del apartamento mirando para el fondo para cruzar. El corredor tenía 1,5 metros de ancho. Pero me afectaba tanto en esa edad el miedo a la oscuridad que me paralizaba al cruzar de un lugar al otro. La ausencia de luz siempre ha generado al ser humano temor. Por eso siempre el ser humano, desde que, ha tenido conciencia, siempre se ha reunido en torno a una hoguera, ya sea por luz, por calor, por seguridad. Luego las hogueras o los fogones dieron paso a las ciudades. Las ciudades de alguna manera le generaron cierta seguridad al hombre. Pero al mismo tiempo el hombre sigue sumido en oscuridad. Esa oscuridad que se asocia con la maldad. La palabra de Dios, de alguna manera, en su revelación, asocia la oscuridad con la maldad, con el obrar del enemigo. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, queda muy claro ese contraste entre la luz y las tinieblas. El obrar del enemigo que tiene que ver con las tinieblas, con la oscuridad, con el temor, con el obrar de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan nos representa o nos da con amplia claridad esa idea, ¿no? Desde el principio, desde los primeros versículos en el Evangelio de Juan, nos habla que Jesús es el Verbo y que Él está desde el principio, y dice allí en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Está hablando del Señor Jesucristo. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús también habló acerca de sí mismo, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Y más adelante en el capítulo 12 también Jesús hablando de sí mismo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Pero el hombre amó más las tinieblas que la luz. En Juan 3:19 dice el Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Evidentemente, la humanidad se aleja de la luz que es Jesucristo. Y Él es el único que puede quitar el temor. Porque Él es luz y donde está Él, las tinieblas se desvanecen, las tinieblas desaparecen. Cuando Él está presente, los temores que encarnan esa oscuridad del alma, esa oscuridad profunda, se desvanecen delante de su presencia. Es por eso que el salmista decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cuando el Señor Jesús está presente, la oscuridad o la calle oscura de tu vida se convierte en una avenida iluminada y no por focos en la vereda, sino por su presencia cerca de tu vida. ¿Cuáles son tus temores, mi hermano? Cuando llegamos a esta altura del año y pensamos en el que viene, afloran los temores. ¿Tendré trabajo el año que viene? ¿Podré pagar las cuentas el año que viene? ¿Cómo será el pronóstico de mi salud el año que viene? El mensaje de la Navidad nos recuerda, no temáis, el Señor vino, Él está acá, Él está cerca tuyo y donde está el Señor Jesucristo no hay por qué temer. Las circunstancias están ahí, pero Él las tiene en sus manos. Quizás los problemas sean los mismos, pero no estamos solos. Él está allí. Ustedes saben que cuando era chico, una de las cosas que hacíamos cuando había apagón, eran las sombras chinas, ¿no? Nosotros vivimos en un Uruguay hace tiempo que había mucho apagón, ¿no? Capaz que los más veteranos se acuerdan que había días o horas durante el día que no había luz o de repente se cortaba la luz por ninguna razón. Y allí, bueno, el juego de todos, que todos los habrán hecho, eran las sombras chinas. Entonces uno con las manos, el juego de mi madre y mi abuela para entretenernos a nosotros chicos era hacer sombras con las manos, ¿no? Y recuerdo que algunas eran bastante terroríficas, ¿no? La araña caminando por la pared, ¿no? Y bueno, pero cuando volvía la luz, veíamos que esa araña que parecía gigantesca en la pared era simplemente la mano de mi abuela, la mano de mi madre, y no había por qué temer. De la misma manera, mi hermano, hay problemas que a nosotros, cuando estamos en oscuridad o cuando permitimos que las tinieblas avancen sobre nuestra vida, hay circunstancias o problemas que nos parecen muy grandes, muy horrendos. Pero cuando el Señor está, cuando Él está presente, cuando la luz de su presencia ilumina nuestra vida, bueno, hay problemas que pasan a ser
insignificantes. Aún cuando sean grandes para el mundo, porque Él está presente. Y aún cuando está en juego nuestra propia vida, podemos entender que aún nuestra vida está en manos de Él y que nuestra seguridad no radica simplemente en las cosas que vemos, las cosas circunstanciales de este mundo, sino que la seguridad que Él nos da es perpetua para siempre y por la eternidad. Y entonces aún la muerte misma se vuelve una araña sin luz, una sombra china sin luz. Porque cuando nosotros hablamos de muerte estamos hablando de vida y de vida eterna en Cristo Jesús. El ángel les dijo, no tengan temor. Y les dice, porque traigo nuevas de gran gozo. Noticias de gran gozo. Usted ha recibido a veces noticias que le traen alegría, ¿verdad? Quizás si preguntara las noticias más alegres que ha tenido es cuando le dicen, su hijo o su hija le dice, bueno, voy a ser mamá o voy a ser papá. Tal vez una de las noticias más alegres que uno ha escuchado. Pero hay noticias alegres, ¿no? Cuando dice, bueno, cambié de trabajo. Salvé el examen, me recibí. Bueno, noticias alegres recibimos y sobre fin de año nos llegan la cantidad de WhatsApp dándonos noticias que muchas de ellas son alegres, pero ninguna se compara con la noticia de este ángel. Porque esta noticia de gran gozo no es simplemente para un cierto sector de la población, no es solamente para una ciudad o para una familia. Esta noticia es para todos. Esta noticia alegró a los cielos de tal manera que una multitud de huestes celestiales, de ejércitos celestiales, de ángeles, bajaron y alabaron y adoraron a Dios en medio de la noche. Y uno se quiere imaginar ese cuadro y no se lo puede terminar de imaginar lo que es una multitud de ángeles alabando a Dios. Pero esa noticia de gozo alegró a los cielos y alegra a la tierra. ¿Y cuál es la noticia? Dios mismo, Dios se hizo carne, se despojó de su gloria y vino a este mundo. Aquel que creó el universo, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, se hizo hombre y vino a la tierra. ¿Se puede imaginar una noticia más gozosa que esa? La luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. Para darse en rescate por ti y por mí. ¡Qué noticia tremenda! Porque en esta noticia va nuestra vida eterna. Es como para aquel que le dicen, bueno, tenés una enfermedad incurable, pero hay un remedio, hay una solución. Aquel que estaba preso y esclavo y le dicen, se abrieron las puertas de la cárcel. En esta noticia del ángel están implícitas todas esas ideas, mi hermano. Porque son nuevas de gran gozo.
Éramos esclavos, estábamos muertos, estábamos presos y se nos abrió en Cristo. Y por su presencia, por su obra redentora, se nos abrieron las puertas de las cárceles. Estábamos muertos y se nos dio vida por medio de la fe en Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿apreciamos esa noticia como una noticia de gozo? ¿Vivimos estos tiempos de Navidad o estas circunstancias cada año con esa alegría, con ese gozo? Muchas veces llegamos a esta altura del año preocupados porque falta esto, porque no hay aquello, porque no tenemos para celebrar la Navidad o las fiestas de fin de año como pensamos. Y nuestro gozo se diluye en cosas circunstanciales cuando realmente como creyentes que entendemos realmente el peso de esta noticia debería ser ya un factor de gozo y de alegría para cada uno de nosotros. ¿Dónde está la fuente de tu gozo? ¿En las circunstancias? ¿En lo que vivís cada día? ¿O en estas buenas noticias del Evangelio? Mi hermano, el Señor perdonó tus pecados. En este regalo precioso de Dios, en el sacrificio de Jesucristo que se entregó en la cruz para llevar tus pecados y los míos, hay un regalo tremendo de salvación, el cual uno accede por la fe en Jesucristo. Y esas son nuevas de gran gozo. Hay que celebrarlas, hay que festejarlas, hay que anunciarlas, hay que decírselo al vecino. Porque hay una bendición implícita de gozo en ese anuncio. El ángel dice que son nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Esta idea significa que es para todo hombre, para toda mujer, para toda tribu, para toda nación, que es para ti, que es para mí. Estas buenas noticias no son simplemente para aquellos religiosos o para aquellos que necesitan tener una fortaleza espiritual porque son débiles para afrontar la vida. No, no es así. Son para todos. Son buenas noticias para todo hombre, para toda mujer. Uno puede decir, no, no son para mí, yo soy muy pecador. He vivido una vida muy mala, Dios no va a perdonarme, Dios no va a darme este regalo a mí, no son para mí. Bueno, lo que está diciendo el ángel que sí, son para ti, no hay pecado que Dios no pueda perdonar, no hay enfermedad tan grande promovida o desarrollada por el pecado en el alma que Dios no pueda sanar. Este regalo es para cada uno de nosotros. ¿Te has sentido alguna vez así? Tan lejos de este anuncio, pensando que el Evangelio no es para ti. Si estás hoy escuchando este mensaje acá, es porque Dios de alguna manera quiere decirte que este regalo del Evangelio, este anuncio del ángel, es para ti. Y tal vez sea el único propósito de esta predicación que tú entiendas, aunque sea por primera vez, que Cristo vino al mundo por ti. Que Cristo se entregó en una cruz
por ti. No es que los judíos lo entregaron, Él vino a este mundo con el propósito de entregar su vida en rescate por la tuya, el justo por los injustos. Y si hoy estás en esta mañana escuchando este mensaje, es porque el Señor quiere que vos escuches el mensaje del ángel que te está diciendo: hoy te traigo noticias de gran gozo. No temas, pero ven a los pies de Cristo. Inclina tu rostro en esta mañana. Que la iglesia puede estar orando, intercediendo. Pero si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, Dios quiere hablarte de una forma especial. El Espíritu Santo de Dios está obrando en esta mañana. Y quiere que tú escuches la voz de Jesús que te llama. Señor Jesús te llama por tu nombre. Hoy podés elegir dejarle tus temores a los pies de la cruz. Dejar tus cargas a los pies de la cruz. Dejar tus pecados a los pies del Señor en la cruz. ¿Por qué llevarlos? Si Él te está dando la posibilidad hoy de arrepentimiento, de vida nueva, de venir a su luz admirable, de dejar de caminar en tinieblas, de dejar de caminar en temor. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Y probablemente tú hayas experimentado en tu vida el accionar del enemigo. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y es hoy el Señor que te llama. Si escuchás su voz, no endurezcas tu corazón, sino que ven a Él. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregar su vida a Jesús? Si quiere levantar su mano, yo quiero conocerle, quiero orar por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera entregar su vida a Cristo? Hoy el Señor te llama. No pierdas esta oportunidad. Padre amado, gracias por este anuncio del ángel, Señor. Nosotros no estuvimos allí, pero resuena en nuestros oídos las palabras de este ángel a los pastores. No teman, porque les traigo nuevas noticias de gran gozo, les traigo el Evangelio. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Padre amado, reconocemos que Jesucristo es el Salvador del mundo, que no hay otro camino al Padre que no sea Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Declaramos que tu Hijo Jesús es el único que puede salvarnos. Padre, ponemos nuestros temores delante de ti. Tú los conoces. Conoces a cada uno de los que están sentados hoy aquí. Señor, cada uno de nosotros tal vez tengamos temores en esta mañana. Queremos ponerlos delante de ti, Señor. Queremos ponerlos delante de tu trono y venir delante de tu presencia y permitir que la luz de tu presencia ilumine nuestros temores, Señor. Y cada uno de nosotros en este momento estamos poniendo los temores delante de ti, Señor. Señor, tomalos, borralos, Señor. Queremos caminar en tu seguridad y como decía el salmista, aunque ande
en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Señor, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.